Vamos a escuchar a un querido compañero, hermano de la vida, que es el compañero Yanqui Esquivel. Yanqui es doctor en conocimiento y cultura de América Latina, tiene una maestría en conocimiento y cultura de América Latina, tiene estudios de filosofía en la Universidad de Padua, en Italia, por la lógica e historia del marxismo de Galvano Della Volpe, coordinador de la Maestría de Infancia y Familia de la Universidad Externado de Colombia, autor de diversas publicaciones como Construir el conocimiento histórico crítico con y desde la infancia trabajadora de América Latina, 30 años de investigación-acción participativa con los movimientos organizados de América Latina. O el otro, Educar desde la perspectiva de la diversidad, una pedagogía y una práctica didáctica de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Es un colaborador desde hace muchísimos años, referente del movimiento latinoamericano y del Caribe de niños, niñas y adolescentes trabajadores, el MOLACNAC. Entonces vamos a escuchar al compañero Yanqui Esquivel, quien va a desarrollar la conferencia de colonialidad y nuevos horizontes epistémicos para las infancias trabajadoras. Recibamos a Yanqui. Muchas gracias. Primero agradecer a los directivos de la universidad y en particular después a los compañeros Daphne y William y a las Corenats que han hecho posible este evento muy importante y obviamente agradecerlo por haberse recordado de mi persona. Aprovecho un minutito porque sé que ya empiezan a ser hambrientos y repletos de excelentes ideas que han escuchado. Para decir que llego acá en un momento de tránsito de mi vida con muchas cosas interiores y justo para mí es un regreso a casa, casa que es Venezuela, que es América Latina y que son los niños trabajadores. Entonces, a los niños trabajadores que me han acompañado toda mi vida de una u otra forma, le ruego a las personas, a los niños trabajadores que están acá, de darle mis profundos, sinceros y cálidos agradecimientos a los niños y niñas y adolescentes trabajadores de América Latina y del mundo, porque han sido uno de los más potentes sentidos que ha adquirido mi vida. Me van a perdonar porque la hora no es muy favorable para la pesadez de lo que le voy a contar. Claro. Y además otra precaución, digamos, que quiero avanzar es que lo que vamos a tocar son enunciaciones, anuncios, aperturas de puertas, de ángulos de miradas, porque son categorías bastante complejas. Entonces es más un invito, una sugerencia a profundizar después estas categorías que ahora vamos a ver. Porque cuando hablamos de decolonialidad, podemos hablar en dos formas. Decolonialidad así como una palabra genérica. Entonces la decolonialidad es el estar en contra de la colonialidad. Entonces ahí puedo abarcar toda la historia de la lucha anticolonial, toda la historia de la lucha antiimperialista, toda la historia de la distribución inequitativa del poder entre los territorios, entre las naciones y los países. No vamos a hablar de eso hoy, al contrario. Hoy utilizar el término de colonialidad significa también hacer una referencia específica a nombres y apellidos
no diría, no sé si decirlo un movimiento, pero seguramente una especie de informal escuela de pensamiento que se ha realizado en América Latina. Así como, por ejemplo, antes se hablaba de los estudios postcoloniales que son de origen, de caracterización anglosajona. Acá se desarrolló un proyecto que se llama Modernidad, Colonialidad y Decolonialidad, y que, intentó elaborar algunas categorías que hoy vamos a ver. Además, entre estos están algunos importantes venezolanos, entre ellos Lander, que fue uno de los autores que más avanzaron. Porque lo que me preocupa a veces es, como decir, el vacío semántico, el vacío del sema que está en las palabras, ¿no? Decimos de colonialidad, decimos que hay que cambiar el pensamiento, ¿no? Y no sabemos de qué estamos hablando, sino con fórmulas muy genéricas de contraposición a un eurocentrismo, ¿no? Que a veces es también una palabra vacía, ¿no? Eurocentrismo, ¿qué significa epistémicamente? Entonces, vamos a hacer dos pequeños itinerarios. Primero, orientarnos en un preliminar básico, elemental, alfabeto de lo que han sido las nuevas categorías del pensamiento decolonial, y el segundo itinerario es ver cómo estas categorías podrían actuar si fueran aplicadas a las infancias y a las infancias trabajadoras. Digo podrían, ¿por qué? Podemos pasar un ratito las primeras, bueno, acá pasa adelante porque quiero, bueno, ¿por qué digo podrían ser? Porque en América Latina, por lo que se refiere a decolonialidad, digamos más en el mundo por lo que se refiere a veremos los estudios, los nuevos enfoques con relación a infancias. Se han producido dos originales, para mí por lo menos dos originales, novedosos procesos de construcción de conocimientos alternativos, y también no solamente alternativos, sino antagónicos y antisistémicos. Uno, y lo veremos, es el pensamiento decolonial, que remonta, ayer el profesor Daphne lo recordaba, a la filosofía de la liberación, a Husserl, ¿no? Y que paulatinamente después se concretó con Lander, con Nolo, con Castro, con Escobar y varios otros autores, ¿no? Y que ha sido y sigue siendo un proceso de renovación epistémica, o sea, de categorías importante en América Latina. Porque, ¿qué dicen fundamentalmente lo de colonial, ¿no? Y creo que también en la relación que se dio había esta orientación, aunque en el plan de la comunicación, ¿no? Que si hubo una colonización, y tal vez sigue habiendo una colonización militar, una colonización administrativa, una neocolonización económica que sigue siendo muy fuerte, más o menos enmascarada. Hubo también una colonización de las conciencias. Pero, mira, el pasaje ahorita es muy importante. La colonización de las conciencias no fue solamente una colonización de los contenidos de las conciencias, o sea, una colonización de lo que pensamos, sino de las modalidades, de las formas,
de los perfiles casi metodológicos, del cómo se construye conocimiento. Y vuelvo a recordar mi recién amigo y hermano Dafne cuando ayer decía, no vamos a poner la pregunta de qué es pensamiento, sino cómo pensamos, ¿no? Entonces ahí hay una colonización sobre el cómo se piensa, en base a categorías recógnitas. Y ahí hubo un montón de nuevas interesantes que veremos ahorita rápidamente, algunas por lo menos de categorías interesantes que se desarrollan. Contemporáneamente en América Latina y en el mundo, una cosa, si ustedes van a leer los decoloniales, nunca van a encontrar los mismos, no hay pasa, no existe. O sea, yo me tuve el deseo de ir a ver dónde está la palabra niños, infancia, no está. Y a veces también nosotros en estos contextos decimos los pueblos ancestrales, las mujeres, ¿no? Los campesinos, etcétera, etcétera, cuando elencamos los nuevos movimientos sociales y los niños no están. Y tampoco en el pensamiento colonial es impresionante la ausencia de los niños. Como si la colonización mental, la forma de pensar el mundo, no hubiera sido también una forma de pensar a las infancias. Y eso es obviamente una grave carencia, pero al mismo tiempo hay que decir una cosa, para ser justos, que también los procesos más importantes de construcción de conocimiento, yo veo dos: la nueva sociología de la infancia, que no tiene una específica caracterización latinoamericana, la nueva sociología de la infancia, particular, por ejemplo, con personas como en fin, lo que se ha llamado nueva sociología de la infancia con porque es danés que yo nunca logré pronunciar el nombre, ¿no? Y la valoración crítica del trabajo de los niños, porque la valoración crítica del trabajo de los niños es una corriente de pensamiento que empieza con los niños trabajadores, pero no se limita a los niños trabajadores, ¿no? Y hay que decir que estos también se han desinteresado completamente de lo que decían los decoloniales, salvo algunas contadas y meritorias excepciones. Una está acá, y es el Lucianovich, y otra fue recordada por la, no por ella, sino por la Vanesco, ¿cómo se llamaba? Por favor, el micrófono. Sí, se llamaba la anterior, que citó varias veces un texto de Manfred de Liebel sobre los niños descolonizados. Pero salvo estas dos contadas excepciones, toda la nueva sociología de la infancia y también gran parte de los textos de valoración crítica transcurre como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, si tenemos que salir con una tarea de estas jornadas, una tarea que es de la academia y es de los movimientos y es de las organizaciones que se interesan de niños, es poner en contacto, crear puentes, hilos de conexiones entre estos dos procesos de construcción de conocimiento. Porque estamos cansados, y es responsabilidad también de los movimientos de los niños, que los más importantes procesos de construcción de conocimiento decolonial no hablen entre sí, no se hablen entre sí. Antes Vanessa justamente decía que una de las más importantes tareas es articular los movimientos fragmentados, los antagonismos fragmentados, y eso es importante también a nivel epistémico,
a nivel de construcción de nuevos esquemas de conocimiento. Lo veo pasar. Bueno, ahí ven algunos libros que después yo les dejo la presentación para que ustedes, por ejemplo, el giro decolonial, que es una síntesis de todo esto, está disponible en digital, sociología de la infancia, Lourdes Gaitán, después la valoración crítica, puede pasar ahí para... Puede pasar. Entonces, pasa. ¿Ya? Ahorita viene la pregunta, puede pasar. Entonces las preguntas que se ponen en los pensamientos decoloniales, si quieren nosotros retomamos, pero intentando aplicarlo. ¿Cuáles son los parámetros recónditos? Eso es importante, recónditos. Estos parámetros que se han naturalizado y que parece que no tienen nada que ver con el pensamiento político, con la infancia, con los derechos del niño, parece que no tiene nada que ver. Tiene que ver Cartesio con lo que estamos hablando. Pero se instalan formas recónditas de pensamiento, de cómo pensamos, subterráneas, ¿no? Parámetros mentales. Semmelmann la llamaba epistemes institucionalizada e interiorizada, cuando se habla de colonización. Es muy importante hacer esta operación. Esta operación pasamos. Desparametración, ¿no? Pasa. Ya ayer, ahí, juro que no te copié de ayer porque ya lo había preparado yo también. Koan Sen te cuenta cómo, ¿no? Lo que quería ser alumno, bueno, de un gran maestro Zen, y entonces el gran maestro Zen le dice, siéntate que te ofrezco un té, y le pone té en la taza hasta que la taza está rebosando. Y el tipo le dice, pero maestro, mire que el té está rebosando. Él dice, así es tu mente. Yo no le puedo perder nada si la taza está ya llena. Me hablaba de cántaro, pero más o menos la idea es esta, disculpen. Ok. O sea, tenemos que hacer una operación de deconstrucción de nuestros parámetros mentales. Esta es una operación que es fundamental desde el punto de vista de decolonizar nuestras cabezas, nuestras mentalidades. Y vamos a ver algunos de estos parámetros. Debe pasar por... Bueno, pasa, esto era lo mismo. No, pasa. Primero, la naturalización. Para no quedarnos en decolonialidad. La decolonialidad es una crítica, a la naturalización de los fenómenos históricos, a la naturalización de las relaciones sociales. Pensar que las relaciones sociales no son una dimensión histórica, o sea, no son producto de una coyuntura histórica, sino tiene carácter de la naturaleza. ¿Y cuál es el carácter de la naturaleza? Universalismo, vale por todo lado, en todas las culturas, en todos los tiempos, los hombres tienen dos géneros. Universalismo, hay posibilidad de cambio, o cambio lentísimos, que no depende además de los hombres. Eso es importante. Porque cuando digo que es natural que el niño no trabaje, aplicamos entonces la decolonialidad, pero concreta. No la decolonialidad, así que es, no. La decolonialidad, por ejemplo, es una categoría de friki para la naturalización, que es una episteme que se enraiza en nuestra cabeza, es
el fundamento del abolicionismo. Entonces ahí he creado un puente, porque si ustedes van a leer Lander, por ejemplo, tiene páginas tremendas de crítica a la naturalización. Y yo saco Lander, la naturalización, y digo, uy, espera, el abolicionismo hace esta operación mental. Y tal vez porque estamos acostumbrados a esta naturalización de los fenómenos históricos, mucha gente cae en la trampa y dice, sí, es verdad, el abolicionismo, porque es natural que el niño no trabaje. ¿Y en qué consiste la naturalización? Consiste en tomar el modelo hegemónico, que es históricamente respondiente a ciertos intereses y geográficamente limitado, decir este es natural, y entonces tiene el derecho de imponerse a todos, porque todo lo que no corresponde a este modelo es innatural, no es un producto de la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que les podría terminar acá mi polémica, ¿no? Porque esto es mi intención, o sea, pensar que, por ejemplo, estos tipos de parámetros son usuales en nuestra cotidianidad de pensadores, ¿no? Son lo que después, sin que nosotros lo queremos o los otros, llevan a la construcción de hegemonías culturales. ¿Qué pasa? Y a ver qué dice Lander. La expresión más potente de la eficacia del pensamiento científico moderno, especialmente sus expresiones tecnológicas y neoliterales, hoy hegemónicas, y lo que puede ser descrito literalmente como la naturalización de las relaciones. La noción de acuerdo a las cuales las características de la sociedad llamada moderna son la expresión de las tendencias espontáneas y naturales de los desarrollos históricos de la sociedad. No me vengan por el feminismo. Es natural que la mujer esté en la casa. No me vengan por el adultocentrismo. Es natural que el niño esté bajo el mando, el dominio del adulto. No me vengan por los niños trabajadores, porque es más natural que el niño esté en la escuela, ¿no? Entonces hay que preguntar si es natural que el niño esté permanentemente en el consumo. Pero bueno, esto es otra cosa. Pasamos a otra categoría. Bueno, ahí he puesto un libro, El Vértigo de la Moralidad Tardía. No es propiamente un editorial, pero trata un tema de cómo construimos el otro. Hablando de infancia, hablando de niños trabajadores, hablando de género, ¿no? ¿Cómo construimos el otro? Pues son los procesos que construimos los otros. Y yo dice una cosa muy interesante. Yo lo considero un colonial, que sea uno de los Estados Unidos y no participó en esta cosa. Pero es forma de construir el otro. Bueno, dejamos la forma natural de construir el otro como legítimo otro. Pero normalmente la forma colonial de construir el otro tiene dos caras. Hay una cara por la cual el otro es el salvaje, es el vago, es el enemigo, es el demonio. O sea, tiene características. Y son características negativas. El niño trabajador es un escándalo. Los padres de los niños trabajadores son los unos cuantas expresiones de un déficit moral. Son malos. Esa es la forma dura del otro, disculpen la pronunciación, de la construcción de los. Y en mi opinión, y en opinión de los decoloniales, es la menos peligrosa. Porque hoy nadie dice que los latinoamericanos son salvajes. Sí, nadie dice, me lo tengo con. Pero
hay una forma liberal de construir el otro. Y es decir, que el otro no es malo, sino que le falta. Tiene vacíos. Es incompleto. No es como decir, no es el pecado, no es la expresión de una barbarie, de una maldad. Pero le falta, pobrecito, le falta. Al niño, sí, pero no tiene cultura. Ese niño, el niño no existe como niño, eso es solamente un futuro adulto, ¿no? Los latinoamericanos, sí, no son malos, son hombres, inclusive son hombres y mujeres, son seres humanos, pero tienen que desarrollarse. Démosle tiempo, ¿no? Todavía están un poco atrasaditos, ¿no? Esta forma liberal de construir el otro, ¿no? Es la forma más peligrosa y es otra forma mental que nosotros tenemos. Otra existente acá también con las mejores intenciones, ¿no? A nivel lingüístico, por ejemplo, la comunicadora honesta, creo que me pueda. Cuando nosotros hacemos mimetismo y hablamos con los niños como ellos hablan, hacemos un error tremendo. Porque nunca pueden aprender a mejorar su lenguaje. Y creo que hacer tiernos con ellos. Pero lo estamos tratando como gente que tiene este vacío, ¿no? Entonces, este es otro parámetro, por ejemplo, importante también con relación a los niños trabajadores. Y es la cara represora o asistencialista de la policía. Policía, represión, prisión para los padres, porque esto se indica en la ley ciudadana del 2010 de Colombia, pero también en transferencia monetaria condicional. Y la de plata, contando que nos han despedido esta trabajo. Trae platita, trae un subsidio, trae una limosna, ¿no? Entonces esta doble cara es muy importante. Pasamos. Bueno, pasamos. La pregunta, ¿cómo se construye la imagen del otro en el caso del niño trabajador? Entre demonización y versión liberal de la abolicionismo. Pasamos. La otra, una no muy conocida de coloniales, Beatriz Gentil, que estudia, es una historiadora, y entonces ve la oposición permanentemente presente entre civilización y barbarie. Y acá quiero hacer la construcción, después veremos de Moore, que es una feminista además, de la construcción de identidades por privación o sufracción. Vamos a ver tres autores. Un autor que fue presidente de América Latina, que se llama Sarmiento, nuestro querido Friedrich Engels, ¿no? Y finalmente Mouffe, sí, ¿no? De la democracia. Mira que dice Sarmiento, presidente argentino, presidente progresista argentino, no era considerado de derecha, era uno que quería modernizar Argentina, pasamos a las otras. Y ahí encontramos el pensamiento colonial. Lograremos, dice, exterminar los indios por los salvajes de América Latina, en fin, él dice, hay que exterminarlos, hay que matarlos, ¿no? Eso se
será un bien para América. Hay que exterminar los apoyos. Porque ahí surge la pregunta que se coloca Beatriz Puente. Porque Facundo, que es una novela que escribió Sarmiento, es tremendo. Se le aconsejo de leerlo para ver a qué punto han llegado los mismos latinos americanos que se han puesto del otro lado, ¿no? Dentro de esta contraposición de civilización y barbarie que siempre está presente en nuestra cabeza, también está presente en nuestra cabeza. Si me promete que no me pegan, le digo también que a veces mi pensamiento de cómico, cuando vengo acá y veo las calles llenas de huevos, digo, pero hoy en mi ciudad no hay todos estos huevos. ¿Cómo no te queda tanto? Porque yo también, es muy difícil antes de hablar de raíces, ¿no? Creo que es una operación más difícil que enraizar y es sacar las raíces anteriores, ¿no? Porque siempre como malo y uno intenta de sacar las hierbas, la mala hierba que envidia las flores y piensan que ha sacado todo y todavía hay raíces de ahí después de unas semanas salen nuevamente la nueva hierba, ¿no? Entonces quiero decir, esta contraposición, esta civilización es global, pero la pregunta que pone Beatriz Puente es tremenda. ¿Qué precio está dispuesta a pagar la modernidad o la postmodernidad con tanto que se elimine la pantalla y se alcance la supuesta civilización? Todas las guerras en el mundo, la batalla de Belgrano, los ahogados del Mediterráneo, los muertos en el desierto, ¿no? Entre Libia y Túnez, los muertos mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Todo esto es el precio tremendo que el capital está dispuesto a pagar para erradicar la barbarie. Entonces hay que romper con esta idea de que existen los bárbaros y que existen los civilizados. Pero esto anticipa una última diapositiva, supone otra operación mental. La palabra bárbaro, Daphne me vas a corregir, porque como lingüista conozco desde poco esta cuestión. Los griegos, que pensaban que solo ellos tenían un idioma. Y los otros eran como tartamudeantes. Ahí veía la palabra. Bueno, sé que hay cuestiones etimológicas todavía discutidas, pero asumimos que sea esta. Entonces, ¿qué tanto está dispuesta la sociedad? ¿Qué precio está dispuesta a pagar para eliminar la supuesta barbarie de los niños? Váyanse a leer Convenio 138, Convenio 138. Y acá pregúntenle a la gente que viene de Cúcuta qué hace la policía con niños de los centros trabajadores. Váyanse a leer, repito, la ley ciudadana. ¿Saben qué hizo Telefónica? Hay que decirlo. Telefónica inventó una app en donde uno tenía esta app y se veía a un niño trabajador en la calle y era una denuncia. Podía denunciarlo automáticamente. Era el precio que eran dispuestos
acabar mi civilización. Pero esto tiene un parámetro todavía más recóndito, y que es la negación, Fabián la llama, la negación de las simultaneidades temporales. Y Lignolo la llama la transformación, ¿no?, de las diferencias en jerarquía temporal. ¿Qué significa? Nosotros somos esclavos, ahí estamos con estos parámetros de la concepción de la ilustración del tiempo único lineal que llega al progreso. Y este progreso es la realización de la razón. Por supuesto, la razón cartesiana, la razón galileiana, por eso el lado más oscuro del Renacimiento, ¿no? O sea, que ha sido construida en Europa, porque cuando decimos eurocentrismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tipos y de culturas que a un cierto punto han dicho hay un único modelo bueno de construcción de conocimiento, y este único modelo bueno es la razón, y es la razón matemática, es la razón cartesiana, es la razón galileiana, es la razón newtoniana, que me dice que hay leyes universales, determinísticas, mecánicas, y que también después vino Spencer, también la sociedad funciona así. Y una visión de este tipo, que es una visión de dominio, de previsión de dominio, no hay espacio para los sujetos, porque ya está todo terminado. No hay espacio para la complejidad, no hay espacio para la construcción de sentidos alternativos, porque ya está todo predefinido. ¿Por qué predefinido? Porque si está predefinido lo puedo dominar, lo puedo prever y lo puedo dominar. Mire cómo ustedes de un aparentemente asunto filosófico abstracto, llegamos a los fundamentos epistémicos del proyecto de dominio de la colonialidad, entendida también como dominio militar. Tengo derecho de dominar a los salvajes, porque así como se imponía el cristianismo, hay que imponerle el modelo de la razón matemático-cuantitativa, ¿no?, que ha sido inventado y promovido en Europa. Y desde ahí entonces, perdón, ¿qué significa? Significa que es salvarse, o sea, salir de esta visión del tiempo único y pensar que hay tiempos simultáneos, que hay modernidades simultáneas. Entonces no es que yo tomo el guayú y lo coloco en la única línea del tiempo de la ilustración, no, lo pongo en la única línea del tiempo de la ilustración. No, él está en su línea del tiempo. Porque si lo pongo en la única línea del tiempo de la ilustración, estará atrasado, estará atrás. En su línea de tiempo, no está ni atrasado ni avanzado, está en su proceso de desarrollo, pero se articulan diferencias, no se construyen jerarquías. Entonces ven, por ejemplo, como la idea de temporalidad unidireccional, que fue propia de la ilustración, es peligrosísima, y esto nos lo enseñó la escuela de Frankfurt, ¿no?, cuando nos dijo, cuidado, porque cuando yo digo que la razón es el modelo universal, ¿no?, y único, puedo crear también las bases, no solamente de colonialismo, sino del nazismo y de todas las teorías de la raza y cosas por el estilo. Y mire Hegel, como papá de Marx, bien, pero no quiero decir. Hegel le negaba a América Latina. Entonces, nosotros vamos a leer cuando se dice eurocentrismo, entonces, nombre y apellidos. Yo digo que yo
soy, me estoy autodenunciando, porque yo soy europeo. Si vamos a ver los escritos de Hegel sobre la historia, él dice la historia del espíritu. Vino de Oriente y se paró en Europa. Todavía no existía, bueno, América, los Estados Unidos no. ¿Y América Latina? No, América Latina no tienen historia. Mire ahí, bueno, es en portugués. América Latina no tiene historia, tiene solo geografía. O sea, solo naturaleza. No tiene desarrollo histórico, no tiene progresión, no tiene desarrollo, no son verdaderos hombres. La historia es de otro pueblo. Miren esta idea, ¿no? Este manejo de natura y cultura, ¿no? como se expresa en forma refinada y en todas las escuelas europeas, en todas las escuelas de los Estados Unidos, todas las escuelas de España, pero también en todas las escuelas o universidades de filosofía de América Latina se estudia Hegel. Y Hegel esto pensaba sobre América Latina. Pero no es que pensaba, esto es un contenido, lo pensaba por su forma de pensar. Miren, creo que horas son. Pues bien, lleva 39 minutos. No, llevo, ¿me quedan o llevo? No, bien. 10 minutos lo tengo. Sí, Si vamos un poco rápido. Bueno, otro punto, ahorita voy muy rápido, ese es pensamiento dicotómico. Tuvimos la posibilidad ayer en la mesa de trabajo. El pensamiento dicotómico, dicen los decoloniales, ¿no? Dicen los decoloniales, es otra de la forma epistémica colonial, de la cual tendemos que librarnos. Pensar en forma disjuntiva, contrapositiva, hombre, mujer, europeos, latinoamericanos. Ojo, porque también ahí, Mariátegui decía, Mariátegui, 1930, peruano, 7 ensayos sobre la realidad peruana, un gran militante de izquierda, no era uno de derecha, pero a los compañeros le decía, mire, nosotros no podemos zafarnos también de cierta herencia cultural de eso. Sería demasiado fácil decir, bueno, todo, no, somos fruto también de estas herencias. Y Escobar, Arturo, no Pablo, ¿no? Que es uno de los otros coloniales muy importantes, decía, para decolonizar América Latina, ningún mayor error que pensar América Latina como el absoluto otro. Porque haríamos como los otros. Haríamos como los otros. Somos los mejores. No, ayer también se discutía cómo nos relacionamos con el enemigo. Cómo nos relacionamos con el enemigo. Porque también el enemigo es una relación, estamos en relación también con el enemigo. Acá estamos todos cuestionando el capitalismo y bien, seguimos. Yo soy un anticapitalista, pienso que el modelo civilizatorio capitalista es un modelo tremendo. Y sin embargo me gusta ir a los centros comerciales. Entonces entro permanentemente en relación con el enemigo. Y no todas las veces nos disparamos. A veces, no digo que nos volvemos amigos, no digo eso, pero conozcamos un poco. No puedo decir que estamos completamente afuera. Bueno, entonces, este pensamiento dicotómico, niño-adulto, esto por ejemplo, niño-adulto. No, o sea, niño adulto, la vida no está hecha de fragmentos etáreos. Niños y adultos, ojalá que el mundo nuevo sea también compuesto por adultos que de alguna forma siguen siendo niños
y niños que también tengan capacidad de ser reconocidos con saberes, con capacidad de decisión, con protagonismo, o sea, con algunas de las características que hoy son propias solamente del adulto. Pero nosotros estamos, diversamente también del pensamiento, del antiguo pensamiento chino, ¿no?, acostumbrados a pensar blanco y negro. En cambio, como ustedes ven también en las impresoras, la realidad está hecha también de una escala de grises, Y es ahí donde está la escala de grises, que está el espacio de por medio, que no es el espacio que está en medio, sino el espacio que permite el diálogo, que permite de alguna manera de crear. Pasamos. Bueno, pasamos porque también eso lo haremos en otro momento, porque me interesa llegar a la hermenéutica que pasamos. También, bueno, el pensamiento hologramático de Morin, pasamos a otra, ¿vale? Eso. Boaventura de Sousa Santos es un infiltrado. Un infiltrado porque, estoy bromeando, o sea, porque Boaventura, yo también soy un infiltrado, tú también, Vanessa, somos infiltrados nosotros. Boaventura de Sousa Santos también, porque es uno de los más importantes pensadores del pensamiento decolonial, pero es un portugués. Tiene un pecado original de ser neocéntrico. Como yo me limpio todas las mañanas para sacar mi neurocentrismo, pero alguna siempre. Boaventura de Sousa Santos ha dicho un montón de cosas para mí muy sumamente interesantes. También ha sido uno de los promotores de los foros mundiales, también estudioso de las formas alternativas, no capitalistas. Él no le llama economía solidaria, la llama formas de productividad no capitalista. Tiene que ver ahí qué sentido de diferencia, ¿no? Tiene esta diferencia lingüística entre Boaventura de Sousa Santos y Gaceto de Sulema, que primero habló de Sulema. Bueno, entre las muchas cosas, él escribió un libro, muchos libros, uno que es obligatorio. Miren, toda la persona que quieren hablar de colonialidad, en mi opinión, hay que poner una obligación de leer Epistemología del Sur, de Boaventura de Sousa Santos. Es un librito, no es tampoco uno de estos tomos. Hay un capítulo sobre la hermenéutica diatónica. Entonces, ¿qué dicen los coloniales? O sea, ahí es interesante también por la relación con los niños trabajadores, con protagonismo, etcétera, etcétera. Primero, para relacionarse con los otros hay que asumir la conciencia de la incompletud de cada cultura. No hay ninguna cultura individual, colectiva, de pueblo, de tal o cual que sea completa. Toda cultura es mejorable. Toda cultura tiene sus vacíos. Toda cultura es no un dato. Ayer se discutía de lo que era el idioma, sino un dato. No es un dato, es un dato. Si yo no asumo esta idea de la incompletud también de mi cultura, y cuando digo mi, puedo decir mi Yanji, o puedo decir mi organizaciones de niños trabajadores, o puedo decir mi italiano, o puedo decir mi hombre del siglo XXI, ¿no? Mi cultura es incompleta. Entonces,
tengo que relacionarme con otros que puedan ayudarme a completar mi cultura. Completar, nunca se completa, siempre es completo. Entonces entra en relación con el otro a través de una operación de hermenéutica. Y acá es otra cosa que tenemos. Tenemos que decosificar el mundo. La realidad no existe. Existe siempre una construcción de la realidad por parte del sujeto. Y esto no significa subjetivismo. Yo no puedo decir que esta es un carro, esta es una silla. Pero también la veo a través de mi mecanismo perceptivo y también, como decía Olimpy, los hechos no tienen forma, sino asumen la forma de las emociones que lo llenan. De las emociones, de los prejuicios, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, hermenéutica significa interpretación. Miren qué interesante, él dice, sí, nos interpretamos, reinterpretamos, dialógica, no dialógica. Porque dice, si decimos dialógica, pensamos solo que entramos en relación con la cabeza, con el cerebro. Y topo, en griego, que es el animalito que baja bajo tierra, sino que es lugar. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Acá hay una diapositiva donde aparecía también Oceanos, ¿no? Pero no tengo tiempo. Claro. Uno de los núcleos fundamentales de la pedagogía de ternura, que me puedes obviamente decir que me estoy equivocando, es esto de que la pedagogía de ternura recupera, entra por la afectividad, porque pensar es involucrarse con todas las afectaciones afectivas, emocionales, neuronales, intelectuales, en la integridad. Este es el verdadero pensamiento hologramático de Moreno, que algunos dicen, yo no entiendo el pensamiento hologramático. Es que estamos involucrados, por eso hermenéutica diatópica. ¿Y cómo se hace para entrar en contacto? Importante, dice, es el trabajo de traducción. ¿Qué es traducir entre diferentes idiomas? Es que el otro se haga inteligible al otro, que uno se haga inteligible, que lo que entra sean comunidades, sean movimientos sociales, sean personas. Ayer se discutía de individuo y de comunidad, subjetividad, ¿no? Que no es igual a individuos, que son diferencias, pero a través del trabajo de traducción y que cuesta mucho este trabajo de traducción, ¿no? Puedan hacerse mutuamente inteligibles. Yo tengo que hacerme mutuamente inteligible con las mujeres que luchan por sus derechos, por su liberación. Los adultos, el colaborador, tiene que hacerse mutuamente inteligible, tiene que hacer un trabajo de traducción con el lenguaje, con la forma de ser del niño. ¿Y para qué sirve la traducción? Dice Boaventura Sánchez. Para buscar isomorfismo dentro de las diferencias, no para superar las diferencias, sino para construir isomorfismo, buscar isomorfismo, lo que nos une, no lo que nos identifica. Mejor, no, tampoco me gusta la palabra une, lo que nos articula. Creo que la palabra clave, ¿no?, de la decolonialidad desde un punto de vista epistémico es que las alteridades, las subjetividades, no se someten a una totalidad que los fagocita,
que los fagocita, sino se articulan entre ellos. Y articular, hay una gran reflexión sobre el concepto de totalidad en el pensamiento colonial. La articulación es un concepto que no es, como decir, jerarquizante. No es causa-efecto. Tampoco es inclusión desde un punto de vista epistémico, no desde un punto de vista social. Es articulación. Yo me conecto, pero mantengo mi diferencia. Y por último, también en esta categoría, bien interesante, que obviamente ahí la podemos aplicar a los niños y adolescentes trabajadores. Y a ver, ¿quién está decolonizando la forma de colocarse con los niños trabajadores? ¿Quién está traduciendo, no? ¿Te acuerdas, Chito, cuando fuimos a ver? Grito. No importa, puede ser un perrito. Cuando fuimos a ver con los niños trabajadores, la escuelita de Ciudad de Dios. Sigue funcionando. Pobres, andrajosos, sucios, no, estos niños trabajadores, no. Y fuimos porque nos han invitado a un colegio de lujo. ¿Te acuerdas? Y había un chico que era de Cusco, Héctor. Y entonces, oye Héctor, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Esos son unos vagos. O sea, uno que no hace nada en su vida, ¿no? Divertido el Chito, pero al mismo tiempo fue un desencuentro. Porque no hubo un trabajo de traducción. Claro, tampoco se podía dar, pero no hubo un trabajo de traducción. No se hicieron inteligibles el uno al otro y siguieron mirándose como solamente diferentes, sin isomorfismo. Claro que hay también contexto, estoy hablando, o sea, yo con el capitalismo no aplico ninguna hermenéutica diatópica. O sea, ahorita entendemos, así que no sea que vamos a mediar con todo. No, pero es importante porque en cambio nosotros, esta hermenéutica diatópica con trabajo de traducción. Y la última cosa, y también concluyo, la última cosa que dice, me parece bien interesante, Susa Santos, es la siguiente. Dice, en todo este trabajo, el respeto es importante, pero no es suficiente. Porque si yo te respeto, te pongo a hablar, a conversar, a trabajar contigo, ¿no? Y luego tú sales igual a como era antes, y yo salgo igual a como era antes. Nos hemos respetado, pero no ha servido para nada, ¿no? Entonces, el respeto no es antagónico al conflicto. El respeto no es antagónico a la lucha. Con los amigos, no solo con los enemigos, con los amigos, ¿no? Decirle, bueno, conversar, ayudarnos a crecer. Bueno, miren, hay muchos otros elementos. Esto era, como decir, un ejercicio para invitar a que cuando hablamos de decolonialidad empezamos un poquito a la vez, ¿no? Dependiendo también de quién somos y cosas, pero también a darle cierta sustancia semántica a esta palabra. Porque hay estas categorías, el pensamiento decolonial está compuesto por estas categorías nuevas que están brotando, tal vez se abandonarán, no lo sé, pero tenemos que salir de cierta genericidad, ¿no? Y creo que también Vanessa en el campo comunicativo fue excelente desde este punto de vista, porque ella habló de los estudios postcoloniales, de la Escuela de Colonial de Comunicación en América Latina, ¿no? De algunas categorías, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está, y también el esfuerzo de ver cuáles
de estas categorías epistémicas nuevas que nos proporciona el pensamiento decolonial se pueden utilizar en una nueva lectura decolonial, no solamente de los niños y niñas, adolescentes trabajadores, sino de las infancias latinoamericanas. Y al mismo tiempo ver cómo toda la acumulación de conocimiento que se produjo a partir de la valoración crítica puede enriquecer el pensamiento decolonial, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces y disculpen de